para que... Y ahora, si no quitas del hablante, debería reconocérmelo. Ahora sí. Para que el link que pasamos en YouTube hoy no es el mismo que está emitiendo ahora, ¿sabes? El día de vuelta. Sí. Yo lo arreglo. Perfecto. Muy bien. Un segundo, vamos a hacer esto. Dale. Porque si no... Me había quedado como en un loop. Ahora sí. Voy a darle a admitir a todos. Muy bien. Decime vos que... Muy bien. Estamos poniendo en marcha la actividad. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar presentes. Les avisamos que van a quedar todos los micrófonos silenciados en esta primera instancia. Luego, llegado el momento, las preguntas vamos a trasladar a través de los canales, del canal de chat. Eso va a quedar activo para todos los que están participando en el Zoom y para quienes se vayan sumando en el link que subimos hace instantes a las redes sociales también a través de YouTube. Así que tanto el chat de Zoom como el chat de YouTube van a ser los canales habilitados para realizar las preguntas cuando se habilite el segmento correspondiente en la segunda parte de esta conferencia. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar participando, por irse sumando a esta actividad que pretende abrir una conversación con actores relevantes del sistema vinculados a este derecho, un derecho ignorado o por lo menos poco difundido, consagrado en el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos del año 1948, y lo voy a leer textual. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Este año particularmente ha sido ejemplar en cuanto a la posibilidad de acceder a los beneficios de la ciencia, pero también a la disparidad en el acceso a estos beneficios. No todas las naciones lo han administrado de la misma manera y al seno de las naciones tampoco se ha cristalizado de la misma forma. La idea es discutir cómo, desde el periodismo en general y especializado, podemos trabajar y generar estrategias y herramientas en interacción con la institucionalidad y con el sistema científico para, empujar, impulsar el uso y el acceso a este derecho, insisto, con 72 años de consagrado y que sin embargo es prácticamente un desconocido a nivel global en la lista de derechos. Les voy a introducir a quienes van a participar de este panel. Aquí acompañándome en Montevideo contamos con la presencia de Mireia Villar, que es la coordinadora residente de Naciones Unidas en Uruguay, Miguel Sierra, presidente del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, Lidia Brito, quien es la directora para Latinoamérica y el Caribe de UNESCO, la oficina regional tiene sede aquí en Montevideo, y a Alberto Majo, asesor del ministro de Educación y Cultura y también especializado en gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. Además, Alberto fue secretario general por 2 periodos del del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Además, a través de Zoom, contamos con la presencia de Valeria Román, integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico, fundadora de la red, coordinadora de BIO, Espacio de Periodismo por el Derecho a la Ciencia. Valeria está desde Argentina. Contamos con Mariana González Pires, quien es magíster en Desarrollo Humano, asesora internacional en el marco del Programa Eurosocial de la Unión Europea. Mariana es uruguaya, pero está radicada en Cataluña hace unos años. Y a Ernesto Fernández Polcuch, director actual
actual de UNESCO Perú, promotor de la comunicación de la ciencia para el desarrollo sostenible. Actualmente, insisto, Ernesto está a cargo de la Oficina Perú, pero tuvo un paso aquí por Montevideo de unos cuantos años y también en UNESCO París. Muchas gracias a todos, bienvenidos a los que están participando y si te parece, Mireia, te pedimos a ti las primeras palabras para arrancar esta reunión. Gracias, Gustavo, y muy buenos días a todos, sobre todo los que nos acompañáis virtualmente. Vemos que las cifras de participantes van en aumento. Buenos días, un placer dar la bienvenida a esta conversación de hoy sobre periodismo como herramienta para consolidar el derecho a la ciencia. Es un gusto compartir con Miguel, el presidente del CONICYT, y con Lidia y nuestro aliado Gustavo, y por extensión el programa sobre ciencia que vais a estar conduciendo la conversación de hoy. Y naturalmente gracias a los comentaristas, incluido el asesor Majo, pero también a Valeria, Ernesto y Mariana, que se conectan desde países vecinos. Como sabréis, en 10 días, el 24 de octubre, la ONU va a cumplir 75 años y este aniversario nos pilla con un mundo patas arriba. Ayer, en una entrevista en radio, me preguntaban por los impactos del COVID en las trayectorias de desarrollo de los países y efectivamente son impactos impresionantes a nivel mundial, naturalmente, con indicadores en algunos temas que nos están mandando a niveles de hace 2 décadas. Pero también en la entrevista quise destacar que el COVID ha generado, creo yo, una mayor conciencia sobre lo insostenible que era el modelo de desarrollo que estamos insertos, y que tal vez esto sirva, esta conciencia, este empuje, esta visibilización, nos permita darle un empuje a una agenda de desarrollo sostenible, a la Agenda 2030, que estaba perdiendo fuelle en los meses precedentes a la entrada del COVID. Otra cuestión que creo sale a la luz con fuerza en la coyuntura actual es la importancia de la cooperación entre personas, entre disciplinas y entre países para encontrar soluciones a estos problemas que afrontamos como sociedad. Me gusta destacar, y creo que basta ver la plataforma que se ha establecido entre Naciones Unidas, el mundo de la investigación, la industria farmacéutica y los países mismos para el desarrollo, la producción y eventualmente la distribución equitativa de una nueva vacuna. Una movida que a mí me parece es inaudita por el ritmo, por el alcance y la ambición que está logrando aglutinar recursos financieros de un lado, pero sobre todo científicos, productivos y capital político para que la solución que aterricemos en esta lucha contra el COVID esté informada por la justicia social, pero también por la ciencia. Finalmente, un tercer tema que yo quisiera reivindicar y creo que sale con fuerza y no es novedad a ninguno de los que estamos hoy participando en el marco del COVID ha sido precisamente el rol de la ciencia para informar, por un lado, el comportamiento individual. Hemos dado muchos mensajes a la ciudadanía sobre lo que debían y no debían hacer, pero también a la política pública y, en definitiva, el rol que tiene la ciencia para permitirnos imaginar un relacionamiento entre personas y el planeta distinto. Y creo que hoy la conversación va a gravitar en relación a este tercer punto, el rol de la ciencia. En este 75 aniversario de Naciones Unidas queremos reivindicar el derecho a la ciencia y, como pasa con tantos otros derechos, solo se avanza con ellos cuando son conocidos, cuando son sujeto de políticas públicas, cuando vienen impulsados con recursos y cuando se monitorean. Pero una vertiente clave y adicional en la efectivización de este derecho es su divulgación. La capacidad que tengamos con el apoyo del periodismo, la prensa, la literatura, es que penetre en los espacios de decisión, como decía, tanto individuales, las personas, los consumidores, los votantes y también las instituciones responsables de proteger y asegurar nuestro bienestar. Así que de esto y más hablaremos hoy y es un tema sin duda que seguiremos trabajando desde Naciones Unidas en este nuevo marco de cooperación que abrimos con Uruguay. Gracias. Muchas gracias, Mireia. Le pedimos ahora también en esta introducción la participación a Miguel Sierra, presidente del CONICYT. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Naciones Unidas, UNESCO, Alberto por el Ministerio y colegas que están en el exterior. A ver, como bien decía Mireia, estamos en un contexto de complejidad, incertidumbre, volatilidad.
hemos tomado conciencia, nos parece, en todo esto de la pandemia, también del concepto que nosotros manejamos de una sola salud, interconectada globalmente. Hablamos de salud humana, salud animal, salud vegetal y salud ambiental. Y en este contexto especial, también, como lo decía Mireia, hemos tomado conciencia del rol de la ciencia en sus múltiples dimensiones, aspectos éticos vinculados a la ciencia, aspectos vinculados a su creación, a su uso, a su contribución a la toma de decisiones políticas, a la necesidad de que la ciencia también tenga conexión con los problemas y con la capacidad de resolverlos en tiempo y forma, y ahí se vincula todo lo que es tecnología e innovación, a que eso se vincula a políticas públicas, que no siempre dialoga la ciencia en buenos términos con la política pública en todas sus dimensiones, sanitaria, ambiental, agropecuaria, industrial, etcétera, y creemos que hay por lo menos en Uruguay, una muy buena experiencia y de sinergia entre sectores que no siempre dialogan e interactúan de la mejor manera. También cobramos conciencia de que existen múltiples ciencias y que hay controversia en la ciencia. La ciencia no es un campo de uniformidades, de neutralidad y de visión homogénea, sino que hay distintos puntos de vista, hay distintas ciencias. Generalmente en el COVID vimos un rol muy importante de todo lo vinculado a virología, bioquímica, etcétera, pero también, y jugaron un rol muy importante, las ciencias humanísticas, las sociales, las políticas, y ahora estamos viendo que hay que integrar todas las dimensiones para dar una respuesta más integral a los fenómenos que son y que afectan a las sociedades humanas, ¿no? Y que por tanto tienen esa integralidad y esa complejidad. También tomamos conciencia de que la ciencia asesora a la política, pero la política tiene su rol fundamental porque tiene que hacer los famosos trade-offs, tiene que balancear la economía con lo que pueden aportar los epidemiólogos, con el turismo, con la política, con las relaciones internacionales. Entonces hay una dimensión política que también debemos considerar y que entiendo yo que también se ha jerarquizado, a la vez que se jerarquizó el aporte de la ciencia, también el rol diferencial de la política. El tema de que también tenemos amplias zonas de incertidumbre, de necesidad de otros saberes, por tanto la ciencia tiene que ir acompañada de humildad y no de soberbia. La ciencia no puede responder todos los temas, hay otros saberes y a su vez áreas de desconocimiento que hay que también contemplar y movernos en ese mundo de la incertidumbre y el desconocimiento como una pauta que vino para quedarse. Y bueno, después ya haciendo al tema del rol de los divulgadores y de la comunicación, nos parece que tiene un rol central. Uno actualmente al mundo se vincula a través de delegación y confianza en determinados actores. Es muy difícil o es imposible que estemos conectados directamente a la realidad, por tanto tenemos intermediarios, y en ese caso el periodismo científico y los medios de divulgación de ciencia nos parece que juegan un rol muy importante, gestionando la atención y haciendo lo que algunos dicen aniquilar la información en el sentido de filtrarla y aportar información de calidad. Algunos hablan de que estamos infoxicados. Tenemos un exceso de información que muchas veces nos colapsa la capacidad de decisión y de comprensión. Por tanto, bueno, esta es la apertura. Entendemos que esto es un tema complejo. Como dice Inerarity, todo tema complejo tiene una respuesta clara, simple y falsa para abordarla. Por tanto, apostemos a abordajes plurales, con distintos puntos de vista y entre todos a construir un abordaje lo más integral posible de un tema relevante para todos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Esto de ponerse y sacarse tapaboca para dar la palabra tiene su complejidad, pero vamos a recordarlo. Y bueno, para dar el puntapié inicial, para dar la apertura a las exposiciones concretas, le agradecemos mucho a Lidia Brito, como decíamos, es la directora regional de UNESCO para América Latina y el Caribe, con oficinas aquí en Montevideo. Así que, Lidia, adelante, bienvenida. Muchas gracias, querida Mireia, Miguel, Alberto, Gustavo, bien, un gusto, y a los panelistas, Ernesto, Mariana y Valeria. La verdad es que es un gusto estar con ustedes, a todos los participantes también, hablando de un derecho, como decía bien Gustavo, un derecho olvidado, pero un derecho humano, y en nuestro ver un derecho humano habilitador de otros derechos. Y pienso que ese es el poder de poder discutir
cómo implementamos y cómo garantizamos que este derecho es una realidad para todos y todas, porque es un derecho habilitador en el sentido que el conocimiento científico, entender lo que la ciencia nos trae y que nos pueda ayudar a tomar decisiones, sea individualmente, sea como estados, como gobiernos, de manera más temporal, de manera más consciente. Ese es quizás el poder de transformación que tiene la ciencia, de traer de nuevo el poder de cambio y de transformación que cada uno de nosotros como humanos lo tenemos. Y para eso tenemos que tener y garantizar este derecho. Así que muchas gracias, Gustavo, por traer este tema y por conectar con la cultura científica y con el periodismo científico, porque ustedes tienen un papel fundamental, como decía Mireia bastante bien, que de lo menos saber que este derecho existe para comenzar a pedir ese derecho y ayudar a los varios actores a implementarlo. Sin duda que estos momentos de conmoción e incertidumbre, sentimos que la humanidad depende de la ciencia, ¿no? Hoy la ciencia hace parte del cotidiano de las conversas, hasta intergeneracionales, entre el abuelo y el nieto, entre la mamá y el papá, entre el colega, ¿no? Y el amigo que está distante. Y en ese sentido, más do que nunca respetamos y celebramos el compromiso de los científicos de traer respuestas. Y en este momento me gustaría reconocer todo el papel de los científicos de esta región que hicieron todo y continúan haciendo todo para proteger sus pueblos, sus sociedades, y felicitar a Uruguay por ter tido la coraje de instalar un grupo asesor científico que tem trabajado no solo con el gobierno, pero que también la comunidad y la sociedad tienen tenido interacciones. Y esto me lleva quizás a dos puntos que me gustaría hacer ahora. El primero es que esta interfaz entre política, ciencia y sociedad está cambiando en el mundo. Y el COVID aceleró esos cambios. Y el primer cambio es que el debate científico y la importancia de la ciencia y de la tecnología hoy tiene un carácter público. Hoy la sociedad quiere ser parte de ese diálogo. Además, el público quiere más participación en el proceso de toma de decisiones y por eso precisa de más evidencia científica para poder participar efectivamente en ese proceso de toma de decisiones. Hay mucha preocupación ética, en particular en relación a las nuevas tecnologías. Y esta crisis nos ha mostrado la desigualdad que cada vez es más profunda, no solo en nuestra región, pero en el mundo en general. Y a donde la tecnología puede traer soluciones, pero hay cuestiones éticas importantes que el público y que la sociedad la quiere. Y claramente que hoy, y no es solo el COVID, mismo antes del COVID, la cuestión medioambiental, la cuestión del cambio climático, las migraciones, hay una ciudadanía mundial, ¿no?, que está muy relacionada con cuestiones transfronterizas. Y la ciencia puede jugar un papel en este diálogo y en este refuerzo de esta ciudadanía mundial que tanto necesitamos. Pero la verdad, y ese es mi segundo punto, es que eso significa que tenemos que tener otro tipo de ciencia. Y Mireia y Miguel ya hablaron un poco sobre eso. Y la primera es que hoy la ciencia tiene que estar focalizada en los problemas y traer soluciones, ¿no? La sociedad lo pide y los científicos lo quieren hacer y los gobiernos lo necesitan. Y para desafíos que son de hoy y de mañana, entonces también ese poder anticipatorio. La otra que hablaba bastante bien Miguel es la cuestión de la integración, la transdisciplinaridad, la multidisciplinaridad. Hoy los retos de desarrollo, y Mireia hablaba sobre ellos, son complejos y son de multidimensionalidad. Entonces las ciencias tienen que colaborar desde las naturales, sociales, culturales, políticas, y tiene que tener la comunicación también para garantizar que esa misma abordaje transdisciplinaria, multidimensional, también permea la sociedad. La ciencia tiene que tener impacto social y tiene que promover transformación social. Ese es el gran poder de la ciencia y por eso es un derecho humano fundamental y por eso es un derecho humano habilitador, porque tiene un poder de transformación social importante. Y aquí, Gustavo, usted juega un papel fundamental,
la comunicación, el periodismo científico, la creación de esta cultura científica que tenemos que tener en nuestras sociedades para que sean de conocimiento, ustedes tienen un papel muy fuerte. Necesitamos de una ciencia con conexiones globales, regionales y locales. Los programas de investigación hoy con estos retos de desarrollo no pueden estar solamente en un país. Tiene que ser entre escalas. Tiene que conectar la escala local con la nacional, con la regional, con la global, porque los problemas son globales. Y entonces eso exige colaboración regional que ustedes hablaban y en particular la cooperación científica. Y claramente una ciencia que precisa de más alianzas, de más redes. Y por eso también hablamos de ciencia abierta y es uno de los temas que la UNESCO está trabajando muy centrado en eso. Y tuvimos ahora la recomendación, el debate sobre la recomendación que vamos a presentar en nuestro Consejo Ejecutivo, y América Latina estuvo presente, sus voces, América Latina y el Caribe, la voz de esta región estuvo presente para informar esta recomendación sobre ciencia abierta, un tema que ya trabajamos en la región desde 2018, como te recuerdas, Alberto, en Silaco 2018 en Panamá, a donde tuvimos la primera declaración latinoamericana y caribeña sobre ciencia abierta. El otro punto es la movilización comunitaria. El derecho de participar en el progreso científico y disfrutar los beneficios de ese progreso. Entonces, nós tenemos que ter ciencia ciudadana, nós tenemos que abrir, tenemos que hacer el codiseño de las cuestiones científicas con la sociedad, tenemos que coproducir conocimiento, los sistemas de conocimiento tienen que hablarse para que haga ciencia para el desarrollo. Y finalmente una ciencia que traga aprendizaje, pero que también traga reaprendizaje. Cuando hablamos de hacer un mundo mejor, un mundo más justo, modelos que no funcionan, no llega a aprender nuevo. Es necesario desaprender para reaprender algunas cosas. Y la ciencia tiene ese poder también. Esta es la ciencia que necesitamos en este momento. Entonces, me parece que cuando hablamos, y programas importantes nuestros, de ciencia abierta, de comunicación y creación de cultura científica, periodismo científico, trabajar con gobiernos para políticas públicas que realmente trabajen, por ejemplo, el derecho en la ciencia. Parte del derecho de ciencia es que los investigadores tengan financiamiento, que las mujeres puedan participar en el progreso científico, que la educación científica sea de calidad, que los medios tengan profesionales para comunicar ciencia, ¿no? Derecho a la ciencia es eso todo, ¿no? Y felicitaciones de nuevo porque parece que vamos a tener plata para ciencia en Uruguay, así que Uruguay es un país que trae mucha cosa. Otro punto que también estamos trabajando es la diplomacia y asesoría científica. Nós necesitamos diplomacia científica más do que nunca, no solo por cuestiones sanitarias, pero para poder realmente responder a todos los retos del desarrollo sostenible que tenemos, que están ancorados en cuestiones que son transfronterizas. Nadie hoy está isolado. Tenemos que trabajar juntos y la ciencia puede hacer esas puentes. Y el derecho a la ciencia promueve esas puentes a través de esta diplomacia científica. Y además, la asesoría científica. Nosotros ahora estamos hablando de vacunas y de quién va a tener acceso y quién no va a tener acceso. Es necesario haber asesoría científica a la diplomacia de los países para negociar todos esos tratados, para poner la última cuestión finalmente, la ética y la bioética tan necesarias cuando hablamos realmente del derecho a la ciencia, del derecho al conocimiento, el derecho de tener ciencia para tomar las decisiones correctas en el mundo. Así que muchas gracias. Bueno, Lidia Brito, muchas gracias y ahora vamos a seguir con esta rueda, ya entrando directamente con los expertos. Vamos a abrir el Zoom a Valeria Román, quien es la integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico y coordinadora de BIO, Espacio de Periodismo por el Derecho a la Ciencia. Valeria está en Buenos Aires, así que bueno, adelante Valeria. No, esta es Mariana. Perdón. Un error de teclado, perdón. A la izquierda, la primera. Ahí está.
Ahora sí, Valeria Román, adelante. A ver. Para que estás muteada, a ver. Segundo, a ver. A ver. Creo que tendrías que reactivar tú, me parece, el audio, Valeria, ¿puede ser? Exactamente. Ahí está, Hola, perfecto. hola, ¿me escuchan bien? Sí, clarito, dale nomás. Bueno, un gusto, buenos días, buenas tardes, y muchas gracias a UNESCO, ONU Uruguay y a Sobreciencia por esta invitación para estar en este encuentro. Como sabrán, me dedico a periodismo científico desde hace más de 25 años y siempre mi interés ha sido compartir, más que nada, la ciencia, la tecnología y la salud, que es como un todo, hay un continuo entre todos esos campos, ¿no? Y bueno, desde hace unos años, por un lado, además de capacitarme y formarme en periodismo científico, también me he formado en bioética, donde se trabaja mucho el tema de los derechos humanos. Y después recientemente, en diciembre del año pasado, participé en un evento de UNESCO en Uruguay que enfocó el tema del derecho a la ciencia. Y para mí siempre ha sido una gran preocupación cómo convencer o cómo conseguir espacios en los medios de comunicación dedicados a la información que viene de las diferentes disciplinas científicas. Y también cómo hacer para que esa información llegue a la gente, sea apropiada, sea usada, sea transferida y en pos de solucionar muchísimos problemas que tiene la humanidad. Dentro de ese contexto, este año, en plena pandemia, siempre estoy en ebullición de ideas o de preocupaciones, y en ese contexto, en el 28 de agosto pasado, hemos empezado a desarrollar este espacio que llamamos BIO, Periodismo por el Derecho a la Ciencia, y que está dentro del diario Río Negro, que es un diario que fue fundado en 1912 y hoy además tiene una versión impresa en papel, su versión web. Y bueno, desde hace 3 meses más o menos hemos entonces empezado a desarrollar este espacio de periodismo por el derecho a la ciencia. ¿Qué significa hacer periodismo por el derecho a la ciencia? Bueno, tiene varias cuestiones que hemos tenido en cuenta y que hemos reflexionado y que hemos debatido. Es, por un lado, tratar de que los medios de comunicación comuniquen la información científica en su complejidad. Por lo general, los medios de comunicación dan una idea muy limitada de lo que pasa en la actividad científica y tecnológica, en la innovación. Entonces, es como que estamos tratando de hacer lo mejor posible para dar cuenta de esa complejidad. Después también, muchas veces los medios de comunicación en general mencionan ciertos problemas o ciertos datos, que hay problemas sanitarios, problemas ambientales, pero en general no cuentan a la sociedad que hay también soluciones posibles basadas en la evidencia científica. Entonces, desde este espacio, desde BIO, queremos también cambiar eso, apuntar a eso. Entonces, por eso, desde que hemos empezado a hacerse, a difundirse, hemos dado lugar a, por ejemplo, al tema de los incendios forestales, que este año es un gran tema en Argentina y en América Latina, pero también no solo contar cuál es el incendio que está ocurriendo, sino por qué están ocurriendo, cuáles son las razones, las explicaciones científicas y cuáles son las posibles soluciones.
También hemos estado con el tema, bueno, ahora estamos con el tema de invasiones biológicas de especies exóticas, que es otro un problema. Problemas como, por ejemplo, como el diario Río Negro está en la Patagonia Argentina. También otro punto que estamos teniendo en cuenta es que en la Patagonia también hay ciencia. Y muchas veces en Argentina, un país que está bastante centralizado en su capital federal, en Buenos Aires y alrededores, los medios nacionales en general le dan poca atención a la ciencia que ocurre, a la ciencia que se produce, se construye en otras regiones del país. Y la verdad que en la Patagonia se hace mucha ciencia y esa ciencia no es visibilizada. Esos actores, esas científicas, esos científicos no tienen mucha difusión, la debida difusión en los medios nacionales. Entonces, desde BIO apuntamos a varias cosas. Primero, comunicar entonces la complejidad, difundir lo que se hace, lo que hacen las actividades científicas, principalmente en la Patagonia, pero con alcance nacional y con alcance internacional. Recién Lidia mencionaba el tema de la cooperación, la importancia de la cooperación. Hace poco hicimos desde BIO, bueno, una periodista que se llama Lorena Roncarolo hizo una nota relacionada con un trabajo de el descubrimiento de una levadura que se usa para cerveza, que se descubrió en Bariloche, en la Patagonia Argentina, y que hoy en día hubo transferencia del conocimiento y ese conocimiento se usa a nivel mundial, y hubo un paper este año entre científicos de Bariloche con científicos extranjeros de otros países. Además de esto, de complejidad, de visibilizar la ciencia, lo que buscamos es, tampoco podemos sacralizar la actividad científica. Así que es como que tenemos en cuenta que la actividad científica es una actividad humana con posibilidades de hacerse bien, con integridad, pero también con posibilidades de fraude. Así que tenemos en cuenta esa complejidad también. Y después, por si fuera poco, lo que estamos apuntando es tener en cuenta la diversidad. Tratamos de que el concepto de diversidad sea lo más amplio posible. En principio, que diversidad signifique diversidad de fuentes, incluir a las mujeres y a la diversidad de género dentro de nuestras notas. Así que bueno, y diversidad de disciplinas. Yo no sé si ya estoy en tiempo, Sí, así que bueno, justo te cualquier estaba cosa, por avisar. seguimos las preguntas. Está bien, a la vuelta de la primera rueda arrancamos con las consultas. Gracias, Valeria. Vamos a movernos ahora hasta la oficina de Ernesto Fernández Polcuch, director de UNESCO Perú. Así que bueno, lo tenemos ahí. Bárbaro. Adelante, Ernesto, bienvenido también para vos. Hola, buenos días a todas, todos. Es un gran placer estar acá. Gracias por la invitación, Gustavo, Lidia, Mireia. Tantos amigos y tantas amigas acá, tanto en el panel como en el público presente. Así que saludos a todos y todas. Estoy tratando de ver cómo voy a compartir. No puedo compartir. Tengo un PowerPoint muy cortito, pero no puedo compartir según esto. Ernesto, en un minuto te doy un llamadito a compartir la pantalla. Bueno, perfecto. Simplemente, entonces, quería mencionar que cuando estaba reflexionando acerca de esta cuestión, ¿no? del periodismo, de la relación entre el periodismo científico y lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 27, que lo mencionó bien Gustavo. Perdón, ahí puedo. Ok, ahí lo puedo. Entonces ¿cómo hago con esto? Esto. Y les voy a pasar entonces la presentación. Entonces, bueno, simplemente, como les decía, en la reflexión acerca de la relación entre el periodismo científico y la Declaración Universal de Derechos Humanos, me pareció importante volver a releer
el artículo 27, que cumplió 70 años la declaración hace 2 años. Muy interesante que todavía estamos, no solamente en el artículo 27, pero en todos los derechos todavía peleando por ellos, y sigue siendo nuestra guía la declaración para toda la acción del sistema de Naciones Unidas, ¿no es cierto? O sea que es un documento que es realmente vivo y es un documento que realmente tiene muchísima fuerza. Entonces, releyendo este artículo 27 que ustedes tienen, que tiene 2 partes, y quiero hacer referencia a las 2 partes hoy, leo la primera: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que resulten. Y la segunda: toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Entonces, la ciencia aparece en ambas partes del artículo, pero interesantemente unido por un lado al tema cultural y por el otro lado al tema de protección de los intereses morales y materiales de quienes lo hacen, ¿no es cierto? Entonces, para verlo de otra manera, hay dos temas, 2 aspectos específicos aquí. Uno, el de la relación entre ciencia y cultura, y el otro, el de la propiedad intelectual, y creo que yo no voy a entrar en la segunda parte, voy a solamente mencionar que esto también nos llamaría a pensar en los derechos del periodista científico, ¿no? Si estamos hablando de periodistas científicos con respecto en cuanto a la protección de su trabajo, y esto, bueno, muchos colegas periodistas que he conocido, no colegas míos, pero colegas del ámbito periodístico que han manifestado muchas veces las dificultades que cuentan los periodistas para defender su derecho a cobrar por sus notas o a ser pagados y a realmente verse reconocidos como tales, como autores de esas notas. Pero yo me voy a focalizar en la primera parte, que habla de esto de participar en la ciencia, de gozar de los beneficios y por lo tanto de la cultura científica. En primer lugar, quería ahí mencionar la participación en la ciencia. Me parece que este derecho de participar en las ciencias está íntimamente relacionado con las carreras científicas, una educación en ciencia de calidad, la no discriminación dentro y en el acceso a las carreras, y la igualdad de género. Este derecho está relacionado con la información científica disponible abiertamente, y acá estoy, digamos, trayendo términos que no estaban presentes en el momento de la redacción de este derecho, ¿no es cierto? Como ciencia abierta, que ya lo mencionó Lidia, los medios de comunicación, las redes sociales, y el tema de la ciencia ciudadana, que tampoco estaba presente en ese entonces, y el de gozarlo de beneficios, la democratización en el acceso, lo que hablábamos hace un ratito, del acceso a las vacunas, que se mencionó mucho, pero yo quisiera agregar el acceso a las tecnologías, por ejemplo, todas las tecnologías de la educación virtual a distancia, que hoy son fundamentales para mantener nuestros sistemas educativos en funcionamiento, como el gozar de esos beneficios es también parte entonces de este derecho. Acá se cruzaría el derecho a la ciencia con el derecho a la salud, con el derecho a la educación, con tantos otros derechos. Como decía Lidia, que el derecho a la ciencia es como está interrelacionado o implica condiciones de posibilidad de otros derechos de algunas maneras. Y también quiero en esto mencionar el otro aspecto del gozar de los beneficios, que es, para gozar de los beneficios de la ciencia, debemos gozarlo de los beneficios del conocimiento de las noticias que no son falsas, ¿sí? De las noticias verdaderas. Entonces, la capacidad de distinguir las noticias falsas, el fake news, es también un beneficio de la ciencia, ¿no es cierto? En algún sentido, la capacidad de gozar de esos beneficios para la gente, para la población, depende muchas veces de la capacidad de no tomar la lavandina, ¿no es cierto? El agua, no me acuerdo cómo lo llamaban en Uruguay, pero pensando que eso es una forma de curarse, ¿no es cierto? El acceso a la salud, a la ciencia, está relacionado íntimamente con nuestras capacidades de distinguir las noticias falsas. Ahora bien, ¿cuál es el rol del periodismo científico en esto? Entonces, 2 cosas obvias, ¿no? En los medios de comunicación y
en la relación con las fake news. Creo que el segundo aspecto es en cuanto a periodismo científico, en cuanto a la práctica de periodismo científico fundamental, es la no discriminación y la igualdad de género. Y Valeria ya lo mencionaba, ¿no? No solamente hablar de la igualdad de género, sino, por ejemplo, que en las notas periodísticas se consulte a mujeres, no se consulte solamente a hombres, siempre hay mujeres expertas a las que también podemos consultar para dar insumo, y es fundamental que lo hagamos, no solamente por un respeto a la igualdad de género dentro de la ciencia, sino también para promover esa igualdad de género, en el sentido de que cuando estamos consultando a las científicas, estamos dando un modelo de qué es un científico, qué es una científica, y estamos dándole visibilidad y estamos, por lo tanto, promoviendo ese derecho de participar en la ciencia a las niñas y adolescentes, a las futuras científicas. Entonces, hay un rol del periodismo científico también en ese aspecto de participar en la ciencia, también, bueno, y en la no discriminación en paralelo con esto. Entonces, esto es fundamentalmente, entonces acá creo que no se ve, pero el aporte o el rol del periodismo científico dentro del concepto de cultura científica, que es lo que dice ahí atrás, no sé si ustedes lo pueden ver, pero ahí dice cultura científica. Entonces, fundamentalmente, lo que no quisiera es decir que el periodismo científico es responsable de todo esto, ¿no es cierto? Tampoco podemos decir que el periodismo científico sea el responsable de la implementación de este derecho únicamente. El periodismo científico se desenvuelve dentro de un ecosistema, o de un sistema. Yo lo de ecosistema muchas veces no me gusta, está más de moda, pero no me gusta porque en el ecosistema siempre hay el pez grande se come al pez chico. Entonces, digámosle al sistema de cultura científica, en el que hay que interactuar como periodismo, el periodismo científico con el periodismo no científico, y ahí la pregunta es si algún día no habría que lograr yo creo que Valeria algo lo dice, una especie de mainstreaming del periodismo científico a todo el periodismo, y que entonces el periodismo científico deje de ser una profesión, digamos, o un aspecto separado del resto del periodismo, y que todo el periodismo sea científico. Bueno, tal vez eso sea para otra generación, pero ojalá algún día todo el periodismo sea científico. Las redes sociales, y acá tenemos nuevos actores, ¿no? Los influencers, los youtubers o las youtubers, los propios científicos, las propias científicas en las instituciones científicas, los docentes, las docentes en escuelas, universidades, instituciones educativas, bueno, las revistas científicas, los museos y centros de ciencia, la sociedad civil, y todo esto enmarcado en políticas públicas de promoción de la cultura científica, porque todo esto solo es posible si la política pública toma la cultura científica como una prioridad. O sea, si se entiende que la cultura científica es, por un lado, la base de ese derecho a la participación en la ciencia y a la participación y al goce de los derechos, pero también es la base del desarrollo sostenible. Entonces, esas políticas públicas que hoy muchas veces en nuestros países han tendido, sobre todo en el pasado, hacia promover solo la investigación científica o promover luego la innovación, en el último tiempo han tenido este vuelco a promover la cultura científica, no exclusivamente, pero fuertemente. Entonces, esto también debería ayudarnos a tener una mayor vinculación con los tomadores de decisiones políticas. Y Ernesto, con eso termino. Muchísimas gracias. Me dejaste sin el speech de decirte que ya había acabado. Perdóname. No. Excelente, gracias Ernesto Fernández Polcuch. Y ahora le concedemos el turno a Mariana González Pires, quien está en Cataluña. Recordemos para los que entraron después, Mariana es magíster en Desarrollo Humano y asesora internacional en el marco del programa Eurosocial de la Unión Europea. Mariana, adelante. A ver, un momento que ya... Sí, ahí termino. Me parece que ahí dejé de comer. Ahí está, sí. Y ahora, ahí. Está sin micrófono, Mariana, además. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Adelante nomás, te estamos viendo. Bueno, a ver, como para darles como un paneo general desde dónde vamos a hablar cada uno de nosotros, ¿no? Si bien, como lo decía Gustavo, yo me dedico al diseño y la evaluación de políticas públicas, desde lo que tiene que ver con mi desarrollo académico acá, que estudio lo que tiene que ver con la línea de economía feminista,
profundizo en lo que es el cuestionamiento y el impacto de la economía clásica, específicamente en el presupuesto en género y las condiciones necesarias para que se dé, como decía el compañero Ernesto, el mainstreaming. Yo soy una descreída del mainstreaming, me parece que es algo que nunca llegó a permear dentro de la lógica institucional, y es algo sumamente interesante ver cómo entra un nuevo tema dentro de una institución. Y acá, focalizando, lo que me dedico es a observar la arquitectura institucional y los factores que intervienen. Y hay muchos paralelismos que se dan, o marcos teóricos comunes a la hora de analizar lo que es la perspectiva crítica en la economía y los temas de STEM. Y esos paralelismos son muy interesantes y son apasionantes porque llegamos a los mismos puntos en los que ya hay como algunas investigaciones y en los que venimos trabajando y que queremos unificar esfuerzos en general, y que tiene que ver con que la variable que tiene mayor peso para ocupar cargos o para la distribución de poder no tiene que ver específicamente con la formación, sino que tiene que ver con otros elementos institucionales y de enfoques que nosotros tenemos a la hora de pensar los procesos, tanto económicos como científicos, como en el proceso de diseño, interpretación a nivel científico, o lo que tiene que ver con la lógica institucional, ¿no? Acá hay como muchos elementos que exceden la formación que podemos tener en cualquiera de las áreas, sino que tienen que ver con otros puntos que hoy tenemos que poner sobre la mesa, y por eso también celebro que hoy podamos estar aquí desde tantos enfoques, pudiendo ver de qué forma llegamos esto a un proceso de divulgación con objetivos comunes desde distintas miradas, ¿no? Y entonces creo que uno de los primeros puntos tiene que ver con poder cuestionar en cada uno de los elementos, tanto lo que tiene que ver con el sistema económico como en el sistema científico, cuestionar el carácter universal, el carácter neutro, y el carácter maximizador. Porque es necesario como subvertir la desigualdad como práctica. ¿Por qué? Porque a la medida que sigamos pensando que la medida de las cosas, o que la medida es de un carácter universal y maximizador y neutro, hay una parte de la población que siempre va a quedar afuera y que va a seguir viviendo bajo un sistema de opresión y no va a poder llevar adelante el ejercicio de derechos en cada uno de los ámbitos, y eso también se va a traducir en no poder tener suficientes elementos para hacer el ejercicio del derecho a una comunicación efectiva. Y después hay otro elemento que me parece sumamente importante también cuestionar aquí desde otro lugar, pero que hace mucho a lo que tiene que ver con los procesos científicos y de divulgación científica, que tiene que ver con el diseño institucional, ¿no? El poder observar la coherencia entre discursos, las prácticas y las reglas, y algo que yo ya he trabajado en Uruguay, el poder ver dentro de las prácticas cuáles son las prácticas formales y las informales, que hace que exista una coherencia entre los elementos discursivos, que también parten de todas las investigaciones que estamos teniendo, que hoy en día nos dicen en qué estado está el tema de STEM en Uruguay, cuáles son las reglas con las que contamos, cuáles son las prácticas y cuáles son las prácticas que realmente se llevan adelante o se llevan a cabo en el sistema institucional. Eso sería como una presentación muy breve que a mí me parece que demuestra de alguna forma, bajo el eje de lo que es la charla del día de hoy, que hay que mirar como desde un lugar mucho más amplio y poder confluir hoy los enfoques para pensar cómo se ejercen los derechos en todos los ámbitos. Bárbaro, Mariana, muchísimas gracias. Y cerramos esta ronda desde aquí, desde Montevideo, con Alberto Majó, asesor del ministro de Educación y Cultura, que hay que decir, dentro de poco será Educación, Cultura y Ciencia. Y esa es tal vez una de las partes, lo anunció el ministro hace unos meses, así que adelante, Alberto. Muy buenos días o tardes, dependiendo de quién esté presente aquí. Muchas gracias por la invitación a Naciones Unidas, a Gustavo. Y como sé que Lidia va a ser un poco la motivadora de los intercambios, voy a ser breve y simplemente centrarme en algunos aspectos que yo les llamaría el problema de la comunicación de la ciencia. Que lo hemos visto desde nuestra perspectiva de la gestión. Imagínense que el tema de la comunicación de la ciencia es complejo, y quienes hemos estado en la gestión de la ciencia es más complejo aún.
a mí que me ha tocado estar en un ámbito, he estado en programas nacionales, pero también en un ámbito regional, iberoamericano, explicar la importancia de las diferentes temáticas o redes, a qué se dedicaban, qué impacto tenían, para qué servían los instrumentos, para qué servían las redes, para qué servía el CITED, para qué servía la gestión de la ciencia y la tecnología, era un esfuerzo que trascendía la comunicación estricta de los resultados de alguna temática científica en particular, sino que iba a abordar la comunicación desde la perspectiva no solo de las aplicaciones de alguna temática, sino también de la importancia de los instrumentos y de la importancia de la institucionalidad que define políticas. Entonces, ese es un tema que quería traer un poco a la mesa. Yo siempre cuento, o en otros ámbitos he contado, ahora mis hijos son universitarios y entienden un poquito más de esto, ¿no? Pero cuando eran adolescentes muchas veces me preguntaban, ¿a qué era que te dedicabas tú, papá? Porque explicar la ciencia y además la gestión de la ciencia era difícil, ¿no? Entonces quería comentar este aspecto y lo quería comentar con diferentes abordajes. El primero es que uno ha confirmado a lo largo de su experiencia es que para los científicos, en muchos ámbitos de científicos, el tema de la comunicación no es una cuestión tan incorporada, ni es tan natural. Un ejemplo para ilustrar. En el programa CITED, nosotros tuvimos que restringir los caracteres de los títulos de las redes para que los científicos hicieran el ejercicio de sintetizar en pocas palabras de qué iba el proyecto o la red a la cual se iban a implementar. Porque tenían la costumbre de poner los grandes objetivos. Entonces, cuando uno terminaba de leer el título de la red, se terminaba cansado. Entonces, a lo que quiero llegar es que el esfuerzo de comunicación no es solo un tema de los periodistas, es un tema de todos los actores que estamos en el sistema científico y tecnológico, empezando por los propios científicos. Entonces, ese es un tema que yo quería comentar, porque para quienes estamos en la gestión, que es un poco el paso intermedio entre los que hacen ciencia y los que hacen política, esa articulación, esa comunicación, el para qué sirve lo que se está haciendo y el qué tenemos que hacer nosotros desde la política para que la promoción de los diferentes instrumentos tengan un impacto en diferentes campos, en el campo de la creatividad y en el campo de las aplicaciones concretas o en el campo de la innovación. Es todo un esfuerzo grande de comprender qué es lo que hacen los diferentes campos del conocimiento, tratar de diseñar instrumentos y además hacer comprender a quienes toman las decisiones políticas de qué efectos, qué impactos van a tener, qué aplicaciones va a tener o qué impactos van a tener en corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, el tema del periodismo es relevante. Es muy relevante porque el periodismo tiene un rol de intermediario entre los que hacen ciencia o los que aplican conocimiento con la ciudadanía, que al final somos todos, porque lo que nos pasa a todos es que todos somos expertos de un pedacito así de conocimiento y hay una cantidad de gente y de actores que son expertos en otros campos del conocimiento. Uno puede ser bioquímico, pero no entender nada de geología, ¿no? Entonces, o de antropología, no sé. Lo que quiero decir es que al final de cuentas todos somos ciudadanos y todos tenemos la necesidad de que nos expliquen en un lenguaje relativamente sencillo cuál es la importancia de la ciencia, de la aplicación de la ciencia y de sus efectos. En ese sentido, el periodismo tiene un rol importante, no solo en explicar los resultados, también los métodos de la ciencia, porque el método hace a los resultados y también es
es importante mencionar que el contexto y cómo afecta en las diferentes dimensiones las aplicaciones del conocimiento. Y aquí voy a hacer una referencia. Estamos muy acostumbrados a hablar mal de las redes sociales, ¿verdad? Yo la verdad las aplico relativamente poco. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram, y entro cada tanto y los uso más que nada para buscar y buscar conocimiento más que para ingresar opiniones, ¿no? Pero las redes sociales junto con el periodismo son una herramienta muy potente para transmitir información valiosa, para acceder a información. La pandemia nos ha enseñado que uno usa las redes sociales donde se transmiten información periodística elaborada, donde nos va poniendo al tanto de los avances del conocimiento, en particular en este caso de la pandemia, pero también en otros campos del conocimiento. Entonces, quería un poco comentar este aspecto porque tener derecho a ciencia, entender cómo impacta, el saber que la ciencia es una herramienta que influye en la competitividad de la economía, en el medio ambiente, en la salud, en la calidad de vida, en la inclusión social, solo puede ser posible comprenderlo mejor, posible discutirlo mejor y mejorar la ciudadanía si hay herramientas de comunicación que nos facilita a todos un intercambio de opiniones. Entonces, por eso yo quería traer a colación en la parte positiva de las redes sociales. Y por último, yo creo que se me está terminando el tiempo, una mención muy de pincelada, ya va a haber tiempo para los intercambios. ¿Qué nos enseñó la pandemia? En el caso de Uruguay, por lo menos. La comunicación del gobierno con la ciencia, pero no solo del gobierno, porque no era tan natural que los ministerios de salud pública tuvieran una relación con la ciencia. O sea, no solo fue global del gobierno, sino había sectores donde había divorcios muy claros entre el ámbito clínico y el ámbito de la ciencia. Nos enseñó que hay una cancha para asesorar y hay una cancha para tomar decisiones políticas. Y también nos enseñó que entre la decisión política, la elaboración del protocolo y la aplicación de los mismos, también hay un grado de autonomía que los actores tomamos para el mejor desarrollo de los criterios generales que se adoptan. Simplemente quería hacer estas reflexiones. Hay algunos comentarios que se hacen sobre ciencia abierta, pero lo dejaremos para los intercambios, y decir simplemente que no solamente es importante la ciencia abierta en el caso de países que tienen una reducida capacidad científica, sino también la innovación abierta. Eso es importante para nuestros países. Están enganchados a cadenas de conocimiento para las aplicaciones prácticas del conocimiento científico, tecnológico o el know-how. Así que esa es un poco la reflexión que quería hacer. Claro, Alberto, muchas gracias. Abrimos ahora una instancia de conversación cruzada entre todos los participantes. Estamos habilitando los micrófonos de Mariana, de Valeria y de Ernesto. Les tengo que decir que había traído un menú de preguntas que afortunadamente muchas de ellas han ido apareciendo en las distintas presentaciones y tal vez amerite en todo caso alguna mirada de quienes no son tal vez tan expertos. Por ejemplo, todos coincidieron en la no conciencia masiva del acceso a este derecho, ¿no? De que en general la ciudadanía no tiene claro. Hay coincidencia en esto, me parece. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se acciona, no? Estamos en el marco, por ejemplo, de los 75 años de Naciones Unidas. No es menor. Gracias a ese marco estamos acá conversando sobre esto. Ahora, ¿hay manera de que, por ejemplo, un evento grande como ese, o como fueron los 70 años de UNESCO el año pasado, sirvan como palancas para que el común de la gente se interese en un científico como en un futbolista? Se las dejo.
No sé si... son preguntas abiertas. Se damos la derecha a los que están en el Zoom por una cuestión de que es más fácil. O pueden hacer un gesto con la mano y les vamos dando paso. Ahí está Valeria, Ernesto. Valeria, por orden en pantalla. Me parece interesante la pregunta en relación a este tema, al final de tu pregunta, si podemos aspirar a que las científicas y los científicos tengan la misma atención, reciban la misma atención que un futbolista. Creo que sería como un ideal, y sería, digamos, desde el periodismo, de alguna manera trabajamos para eso, pero más que nada, más que centrarse en personas en particular, sino en que lo que hace esa científica o ese científico realmente sirva o genere cambios o permita ser usado, utilizado para resolver problemas ambientales, problemas sanitarios, diferentes tipos de problemas. Creo que es un gran desafío y bueno, hay que ir en esa dirección. ¿Está bien, Ernesto? Mira, yo por un lado uno podría decir que la pandemia nos ha ayudado a que la gente hable de la ciencia y los científicos, como decía Lidia, ¿no? En el almuerzo, en la cena, la gente sabe lo que es un PCR, o por lo menos dice PCR, virus, bacteria, la diferencia, la gotita, las microgotas. De golpe como que temas de la ciencia aparecen en las conversaciones y la gente las trae. Pero por el otro lado yo creo que es difícil porque en general, si se puede generalizar, a la gente no le gusta la incertidumbre. Digamos. Y lo que ha ocurrido también durante la pandemia es la incertidumbre. Es de que, bueno, la ciencia hoy dice una cosa y luego puede decir otra cosa. Y hoy se sabe esto y mañana se sabe esto otro. Eso no es algo que es fácil de comunicar. Y creo que junto con el otro concepto que es el de riesgo, ¿no? Que cuando muchas veces lo que se está hablando es de una probabilidad, del riesgo, que es otro concepto tremendamente difícil que les tiro a las comunicadoras, a Valeria, aprovechando está Valeria ahí en la pantalla. Para mí, esos son conceptos que subyacen a la comunicación de la ciencia y que hacen que la ciencia no pueda ser nunca, digamos, abrazada tan simplemente como el amor por un futbolista, ¿no? Donde si uno le gusta más Messi o Cristiano Ronaldo, bueno, pero es una cuestión que no se junta con estas cuestiones que no son tan amistosas, tan amables. Nadie le gusta irse a dormir con incertidumbre, ¿no es cierto? Y entonces es difícil que la ciencia tenga ese tipo de comunicación. Tiene que tener otro tipo de comunicación. Está bien. Y siguiendo con lo que vos decías y un poco lo que decía Alberto recién cuando hablaba de las fake news, yo pensaba que si uno escribe un Twitter diciendo qué golazo que hizo el árbitro, no hay un solo ser humano en este planeta que no sepa que es una fake news. Sin embargo, en ciencia, nuestra todavía incipiente o escasa cultura científica hace que si alguien pone qué bueno que es tomar dióxido de cloro, que es el equivalente a que el árbitro haga un gol, bueno, una cantidad grande de gente lo dé por bueno y bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Dale, María. A mí me ha costado un poco pensar como esta comparación entre el interés científico y el interés a nivel futbolístico por razones obvias, ¿no? Pero ya llegué. Lo que sí creo que el punto común, y me enfoco en la divulgación científica, donde el periodismo cumple un rol fundamental, porque creo que también el manejo de la información hace a que se promueva que las personas quieran tener más interés. Y hay varias experiencias a nivel de Uruguay y de otros lugares en la región, porque en este encuentro no hay solo personas en Uruguay, que tienen que ver con experiencias sumamente interesantes que hacen al acercamiento del conocimiento de la ciencia desde un punto de vista pedagógico. Tenemos el Clemente Estable cuando hace sus puertas abiertas y circulan muchas personas
personas de varias generaciones que no tienen que ver específicamente con la investigación científica, pero que sí conocen cuáles son las herramientas que se usan y podemos llegar a conocer incluso en la interpretación de lo que sucede a nivel neuronal, viendo un pez eléctrico, que es el mismo que podés ver en una laguna o en la laguna del Sauce, si te vas con tu familia, ¿no? Puedes hacer esa conexión. Y después también existen varias experiencias de científicas y científicos que que rompen con la lógica que nosotros tenemos de centralidad en la política a nivel de Uruguay y que van a distintos lugares en el interior. Concluyendo, yo creo que el interés también parte del conocimiento que uno tenga y de cuánta pedagogía se puede hacer sobre la divulgación de lo que tiene que ver con los hallazgos. Que los hallazgos van a variar, sí, pero cada una de las personas, una vez que escuchamos una información en de la que nos podemos hacer, nos interesa saber cuál es la continuidad de eso y sí la vamos a traer y vamos a comentar tanto el gol o la jugada de tal o cual jugador o jugadora o lo que escuchamos que tiene que ver con un avance científico o con un avance de un equipo. Y entonces ahí me parece que es muy importante tanto el rol a nivel periodístico como algunas iniciativas que se están dando y cada vez se están consolidando más que tiene que ver con llevar la investigación al interés de las personas. Eso. Alberto. No voy a reflexionar respecto de la comparación de científicos y jugadores de fútbol, pero sin embargo el fútbol sí tiene incertidumbre. Y en todo caso, el que le está quitando incertidumbre al fútbol es el VAR, que es espantoso, ¿no? Pero sí tiene incertidumbre. Yo creo que el punto ahí es que también es un tema de comunicación y es que es necesario sacar a la ciencia de un ámbito donde la gente piensa que todo está cerrado, todo está inventado. Así, la ciencia es algo que está abierto, está permanentemente generando nuevas hipótesis, está confirmándolas y puede contradecir hallazgos que en algún momento fueron confirmados. Y creo que es una responsabilidad de la comunicación. Por eso yo decía, no solamente es importante explicar los resultados, sino también cómo se llega a ellos, los métodos, ¿no? Creo que buena información de calidad y bien explicada hace a una buena ciudadanía. Y eso es lo que la gente quiere. Quiere tener información clara y tener una idea para tomar luego decisiones individuales. Por lo tanto, a mí no me preocuparía tanto la incertidumbre, sino explicar cómo es esta cuestión de la ciencia y cómo impacta en la vida cotidiana. Antes de darle la palabra a Mireia y a Miguel, le quiero decir a toda la gente que recibimos, incluso había alguna mano levantada, que recibimos todas las preguntas por el chat de Zoom o por el chat del canal de YouTube que está transmitiendo en vivo y las vamos a ir echando a las consultas, como ya estaba Estela con la mano levantada, Silvia mandó algo, las vamos a ir metiendo. Así que vamos por orden de la mesa, Mireia, Miguel, Lidia. No, lo mío es muy breve y es para complementar lo que comentaba Alberto, y es que además en un momento donde estamos tratando de poner en valor la ciencia, si la comunicación no es muy fina en relación a los cambios, a la nueva información que está disponible, cómo son esos trade-offs con el ámbito de otras decisiones políticas, hay un problema de descrédito. En esta pandemia se ha visto, no teníamos toda la información sobre la naturaleza del virus y cómo operaba y se dieron recomendaciones que han ido cambiando en el tiempo. Yo ayer oí al director del Instituto Pasteur hablar de que que se han cometido un error no permitiendo a los niños ir a la escuela. A mí me parecía excesivo decir un error. Es un error ahora, con el paso del tiempo y con la información que tenemos, cuando podemos confirmar que epidemiológicamente los chicos transmiten menos y no son un vector importante. Pero poder explicar que esa decisión se tomó en su momento con la información que teníamos en ese momento y en combinación con otros elementos que hacían al interés público, ahí está el trick de la cuestión, el poder dar comunicar esa complejidad a la que aludíamos antes. De lo contrario, lo que parece es que la ciencia se está equivocando y nos está llevando por mal camino.
y la OPS hace lo propio. Entonces, no es inhabitual encontrar una reacción de, bueno, no, me habéis cambiado la opinión, lo que me dijisteis ya no cumple. Entonces, sí es importante en un momento donde hay una escucha pública explicar y matizar cómo operan. Fue muy interesante cuando todavía estábamos con un confinamiento estricto en Uruguay, que la propia hija de Rafael Radi, que es arquitecta, emitió un documento en el que asesoraba cómo se debía salir a los espacios públicos, las distancias y demás, antes de que los científicos asesoraran de que se podía salir. Y es eso, se va conociendo y se va aplicando. Miguel. No, otra cosa que uno ha visto en otros países también a la hora de comunicar y me parece que es importante es humanizar, ver que detrás de un científico o una científica hay una persona que no apagó los por qué, ¿no? Nosotros de niños siempre, ¿por qué? ¿Por qué? Ese motor de la curiosidad lo mantuvieron despierto, activo. Y eso es muy bueno también de comunicarlo. Como ese científico muchas veces uno ve en una torre de marfil, alguien aislado, ¿no? Super genio, genia. Son personas con conflictos, con incertidumbres, pero que no perdieron ese motor de la curiosidad de preguntarse el porqué de las cosas, que a veces llegan a respuestas aplicables y a veces no. Hay mucha cosa en la ciencia que es historia de, digamos, de fracasos, entre comillas, de aprendizaje de cosas que no salen, pero que alimentan el pienso y permiten que aquellos que siguen luego lleguen a cuestiones aplicadas. Pero a veces tenemos esa dicotomía de ciencia aplicada y ciencia por curiosidad, y ahí siempre rescato una frase de Rafael Radi que él siempre dice: está todo bien con la ciencia pertinente, pero también tiene que haber ciencia impertinente. Claro. O sea, tenemos que también dejar jugar la creatividad. Obviamente en nuestros países tampoco tenemos muchos recursos, no podemos estar solo gestionando ciencia en la curiosidad, evidentemente, pero tampoco coartar, y no todo tiene que ser aplicado y resolver un problema. Como nos pasó en el COVID, positivamente conseguimos muchos resultados que se aplicó en corto tiempo. Pero a su vez, si uno analiza, en ese GACH, por ejemplo, grupo asesor, hay matemáticos, hay gente de otra ciencia que a veces capaz que estaba modelizando cuestiones muy abstractas y en un momento tuvieron que aterrizarlo a cómo gestionamos una pandemia. ¿Dejamos entrar turistas o no dejamos entrar? Y eso capaz que viene de alguien que estaba teorizando con modelos matemáticos, gestión de data, ciencia de datos, cuando decía, este está delirando, esto no lo va a aplicar nunca. No. Cuando vino el desafío, hubo la capacidad de integrar eso que parecía que no iba a la aplicación, y al final capaz que fue mucho más aplicado que otra gente que decía que así es aplicada, y pasa lo que pasa a mucha gente, mucha investigación en la región dice que es CANA, ¿no? Conocimiento aplicable no aplicado. Tenemos mucha investigación que se dice aplicada y no se aplica, y otra que pareciera que está delirando y por el contrario supo ser muy aplicada. Lidia. Bien, quizás pegar en el punto que Miguel ha hecho, que uno de los datos y de una de las lecciones que tenemos a nivel global de la ciencia es que los países que tenían equipos fuertes en ciencias básicas, en ciencias de exploración, digamos, fueron equipos países que muy rápidamente tuvieron capacidad de movilizar sus científicos para comenzar a traer respuestas o por lo menos alguna evidencia científica para toma de decisiones. Entonces, absolutamente de acuerdo. Quizás el punto, y concordando mucho contigo, Alberto, que es también necesario entender cómo se produce ciencia, y pienso que Mariana, que ha levantado la importancia de la participación de la sociedad en la producción del conocimiento científico, porque eso también lo democratiza y lo garante como actor, pero lembrar que lo que necesitamos es buena educación científica, es trazer ciencia para el cotidiano. El fútbol está en nuestras vidas, mismo aquellos que no ven fútbol, ¿no? Claro. Lo tiene presente. Claro. Entonces tenemos que tener la ciencia presente como está presente ahora, para que quien hace ciencia se pueda realmente también convertir en ese hoy, de que todo es algo que, y por supuesto toda el equipo de asesores acá en Uruguay son héroes, hoy toda la gente los conoce, porque la ciencia está en nuestras vidas en este país en este momento de la pandemia. Entonces, educación científica, creación de una cultura científica, traer la ciencia al cotidiano y traer la sociedad en el codiseño de las cuestiones científicas y la coproducción de conocimiento científico, para mí son las maneras que tenemos de hacer de un científico un héroe y una figura pública
tan importante como sea fútbol acá o basquetbolista en otro lugar, de deporte, etcétera, porque el deporte está en nuestras vidas en el cotidiano. Y pienso que eso es lo que tenemos que aprovechar, como decía Mireia bastante bien, ahora lo tenemos. Claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que continúe a estar en nuestro cotidiano? Y en ese sentido pienso que tenemos que trabajar juntos, como tú decías, y los varios actores. Claro. El gobierno, las instituciones científicas, los propios científicos, ¿no? La sociedad civil. Son varios actores. La respuesta de comunicar ciencia, de traer ciencia para el cotidiano, no está apenas en un actor. Las escuelas, los profesores de ciencias, ¿no? Los programas, los gestores, todos nosotros tenemos un papel en eso. Le voy a dar paso a algunas de las preguntas que vienen llegando de la gente. Tenemos que terminar en unos 12, 15 minutos, así que vamos a irle dando pasada. Silvia, desde la Patagonia, Argentina, y vuelve el tema de la epidemia, que es algo muy presente, consulta sobre cómo observan ustedes la comunicación de la pandemia entre los políticos de las áreas de salud, los científicos y el periodista. Y pregunta además, como creo que es una segunda pregunta, si son compatibles las decisiones políticas con las observaciones que hacen los científicos o prevalece la política sobre la ciencia. Creo que un poco la respuesta también va por país, pero está bueno que contesten algunos de quienes están a distancia. Valeria, Mariana, Ernesto. Bueno. Hay diferencias, ¿no? Me imagino que es para la pregunta, podría desarrollar de hecho un paper sobre cómo cada país se basó o no en la ciencia. En el comienzo en marzo, Naciones Unidas, recuerdo que emitió un comunicado de distintas recomendaciones a los gobiernos sobre cómo responder a la pandemia, y una de las recomendaciones principales era básese, de alguna manera, resumiéndola, es básese en la ciencia, le decía a los gobernantes de cada país. Ahora estaría interesante analizar, creo que hay algunos papers ya publicados, como respuestas tentativas, a ver qué pasó en cada gobierno que decidió escuchar a los científicos y a las científicas y no. Justo en esta semana, también en este momento, se está dando en Estados Unidos un fenómeno muy, muy interesante como para analizar, que justamente varias revistas científicas, como Nature, como Scientific American, han adoptado, han cambiado una política de años que nunca salían a decir, a alentar a un determinado candidato presidencial. Pero estas revistas, en estas semanas, han roto esa política, han cambiado y lo han hecho, esa ruptura, justamente en decir, vamos a apoyar candidatos presidenciales que se apoyen en la evidencia científica. Y es algo, digamos, es un hito en esto, me parece. Mariana y Ernesto, a ver. Ernesto. Después, yo no tengo apuro. De París a Barcelona, a ver. Yo tampoco, pero como quieras. No, yo quería decir, con respecto a si son compatibles las decisiones políticas con las observaciones que hacen los científicos, es que hay otra pregunta más adelante en el chat, me parece, sobre las ciencias sociales. Y creo que se cruzan ambas preguntas, porque el tema es que los científicos, y alguien lo dijo antes, creo que Alberto, cada científico sabe de un pedacito de la realidad. Y entonces las decisiones políticas que afectan a toda la sociedad no necesariamente pueden basarse en un pedacito, en el conocimiento de un pedacito de esa sociedad o de un pedacito del problema, y de la relación entre el problema y la sociedad. Entonces la importancia de tener, por un lado, las múltiples perspectivas científicas, incluyendo las ciencias sociales en la perspectiva. Pero después las decisiones son políticas. ¿Sí? El insumo puede ser científico, pero no es el único insumo, y lo decía creo que Mireia, es basadas con inputs desde la ciencia y con una mirada en la justicia social o en un concepto mayor que lo que es solamente la evidencia. Entonces, nunca necesariamente las políticas son solamente
como basadas en la evidencia. Son informadas por la evidencia y por otras, un montón de otras cosas más. Y así es como se toman las decisiones políticas. Si ignoramos eso, vamos a pensar, vamos a empujar un camino que no existe. Está bien. Político por triage. Sí, sí, Mariana, dale. Con respecto a esto, justo con una compañera, nosotros escribimos para Agenda Pública acá en el país y habíamos hablado sobre esta preocupación, ¿no? Ante cualquier sistema de crisis, si un modelo no está consolidado, volvemos al modelo anterior. ¿Estamos de acuerdo? Cuando algo no está consolidado como política, se vuelve ante una crisis, sobre todo se reacciona desde el modelo anterior. Y entonces yo considero que si bien existe un sistema de consulta de mayor o menor escala, dependiendo de los países, con respecto a los grupos que asesoran a los gobiernos, y en Uruguay hay una relación creo que bastante fluida entre el grupo asesor y lo que es el gobierno, más allá de lo que el gobierno decida divulgar, porque eso tiene que ver estrictamente con una decisión política. Lo que se está perdiendo, y lo podemos ver, es tanto en las imágenes como en los relatos, la perspectiva de género. Y entonces vemos que hay un retroceso en parte con este tema, y estamos como ante la emergencia o ante la crisis. Sí hay una consulta, pero si reveemos, por ejemplo, las imágenes de Uruguay de cómo se representa hoy la ciencia y la palabra del saber, estamos ante un modelo muy androcéntrico, que eso va a llevar también a una interpretación androcéntrica del problema, ¿no? Y es algo que intenté como poner también al principio, cómo hacemos también para incorporar otras perspectivas. Y por otro lado también las imágenes nos dan cuenta de que es un buen momento también para integrar otras perspectivas que no tienen que ver solo con la ciencia básica, sino con las ciencias sociales y con todas las miradas. Entonces, observemos los relatos, observemos los textos que se elaboran y observemos las imágenes con las que contamos, y creo que ahí es muy importante la relación que hay entre los grupos asesores y los gobiernos, pero no demos un paso atrás en la representación que deben tener otras miradas sobre la producción científica y la divulgación. Eso era mi deber. Gracias, Mariana. Si quieren, lo que hacemos es pasar a las últimas dos preguntas, las juntamos y las empezamos a responder por acá. Tiene que ver, son tres preguntas. A ver, por un lado está lo de Alejandro, que un poco se empezó a contestar, que tiene que ver con las ciencias sociales, porque hablamos de ciencias y hablamos básicamente como si las ciencias duras fueran las que se llevan el concepto de ciencia. Y bueno, y cómo empezar a incorporarlas tal vez en una única mirada. Y por otro lado, la pregunta de Mateo, que habla de instancias de reconocimiento a la ciencia. Se hizo algo incipiente en Uruguay, no tengo claro qué va a pasar, y este año obviamente todo está distorsionado, pero en España había una revista, Cubo, que le daba el premio a la Selección Nacional de la Ciencia y le daba camisetas de la selección española y hacía una premiación. Yo lo llegué a ver a eso, me pareció una idea innovadora, no sé si es buena o mala, pero era otra manera también de identificar. Y finalmente, cómo trabajar desde la educación para que el concepto de cultura científica se transforme en conocimiento de la ciencia y en un mayor empoderamiento de todos a la hora de interactuar con los conocimientos. Empezamos por acá, por la mesa, si alguien quiere arrancar por ahí. Tiene, si me permite, claro. La cuestión de nosotros cuando hablamos de ciencias, hablamos de todas las ciencias, incluyendo las sociales y humanísticas. Y la verdad es que esta pandemia tuvo que tener todos. Y la recuperación y el post-pandemia va a tener que tener esa integración. Por eso, claramente que tiene que haber espacio. Y todas las cuestiones que abordamos ahora a nivel ético y de bioética, etcétera, exigen esa. Y el diálogo que tú hablabas también entre la vida en general, ¿no? Que tiene que tener un espacio de ciencias sociales y humanas. Decir también que premios son sin duda un factor importante. La UNESCO, con el gobierno de Uruguay, tiene el premio L'Oréal UNESCO nacional, tenemos el premio internacional, y por los 70 años hicimos la historia de la región, las 70 historias de ciencia en la región. Y comenzamos a ver mujeres apareciendo como las líderes de algunos programas de ciencias, muy coincidentemente con el inicio del premio L'Oréal nuestro. Entonces la premiación hace diferencias y tenemos que hacer mucho más en ese sentido, inclusivamente con el gobierno,
estamos discutindo o que podemos fazer mais em Uruguai e como Unesco temos vários prêmios que estão, sem dúvida, relacionados com isso. E, finalmente, eu concordo que é na educação que começamos a criar uma cultura científica e, por isso, damos tanta importância à educação em STEM e à formação de docentes na área científica, assim que claramente há papel aí. Alberto. Capaz que estoy medio insistente con el tema de la comunicación, pero ¿cómo atacamos el tema de valorizar el tema de la ciencia, estimular vocaciones, impactar en la educación, cultivando la ciudadanía, poniendo ejemplos? O sea, hoy se hablaba de los héroes del fútbol, ¿no? Bueno, creo que hacer un esfuerzo por poner en valor casos de éxito en diferentes campos del conocimiento y del mundo empresarial es muy importante. Que la gente empiece a verse reflejado en aquellos que les está yendo bien o que hacen cosas interesantes. Yo insisto en esto de la ciudadanía porque yo estoy convencido que una de las razones del éxito relativo que ha tenido el Uruguay hasta ahora sobre el tema del manejo de la pandemia tiene una causa fundamental y es la madurez institucional y la reacción ciudadana a todos los niveles. No hay un grupo científico de 3 genios que están ahí aislados. Hay 55 científicos que salieron de su rutina y se volcaron a colaborar con el grupo asesor científico. Hay empresarios vinculados al software y a la parte de diagnósticos que eran empresas pequeñas, 2 de ellas eran empresas pequeñas previo a la creación de la ANI, que fueron beneficiarios de los primeros subsidios a la innovación en el Uruguay. Es decir, las cosas no ocurren porque sí, ocurren porque hay un proceso de madurez institucional y ante un hecho como el que hubo liderazgo político claramente, porque se actuó rápido y se organizó rápido y el sistema político actuó, pero hubo una reacción ciudadana de colaboración que ha hecho construir ahora relato que le llamamos el de la libertad responsable. Yo quiero hacer énfasis en este aspecto que me parece importante. ¿Alguien? ¿Miguel? Sí, a ver. Adelante. A ver, vinculado tanto a las humanísticas como al tema de género que hablaba Mariana, me parece que tenemos algunos que estamos en responsabilidades, vemos que ese objetivo de las ciencias duras y el posicionamiento masculino, la dinámica inercial tiende a eso. Cuando hablamos de ciencia tendemos a pensar que son las ciencias más duras, los virólogos, los bioquímicos, los ingenieros, etc. Y tenemos que siempre tener la alerta, nos ha pasado en CONICYT, en las charlas, hagamos charlas vinculadas a la ciencia política, a la sociología, a la historia, problemas diversos, primera infancia, suicidio, etc., que uno lo ve del ámbito de la ciencia y dice, no, se fueron a temas que no parecen tan concretos como lo otro, que tenemos esa matriz, ¿no?, ingenieril de problema-solución y tiene que ser algo lo más lineal posible, y todo lo que sea controversial, abordaje quizás más abstracto, que requiere otras metodologías y otros procesos, lo tendemos a no jerarquizar de la misma manera. Por tanto hay que estar alerta, lo mismo a los temas de género, ¿no? A mí me pasa, estamos en un instituto que uno ve que a nivel de los ingresos, y le pasa a la ciencia en general, en los ingresos en cualquier instituto es mitad y mitad, prácticamente hombres y mujeres, y luego cuando uno va a los ámbitos de dirección, ya entra a predominar la figura masculina claramente. Entonces ahí tiene uno también que ver qué prácticas desarrollamos a nivel, en este caso, institutos de investigación, que van promoviendo ese filtro, digamos, pro masculino y va dejando el rol femenino cada vez en menor protagonismo cuando uno se va acercando a las esferas del poder. Entonces hay también una distancia entre lo que decía hoy Mariana, discursos, prácticas formales y prácticas informales, y a veces no compaginan. Tenemos un discurso de la igualdad, pero luego las prácticas y las rutinas institucionales
provocan que esos discursos no se reflejen en la realidad. Y lo último, la educación científica, para mí lo fundamental es no apagar ese motor de la curiosidad en la educación. Me parece que tenemos que explorar que los niños, ellos, niñas, ellos y en los equipos o los grupos de niños que se conforman, el disparador sea el motor de los por qué. No le apaguemos el por qué. Me parece que la enseñanza a veces es una matadora de la curiosidad. O sea, tenemos la cultura aquella de las clases magistrales, dar toda la información, y a veces tendemos a apagar un ser que era inquieto, curioso, nos revolteaba intentando buscar distintas maneras, y nosotros le dijimos, no, es esto lo hizo tal y lo tenés que hacer de esta manera, y eso creo es la forma más cruel, digamos, de matar esa llamita que naturalmente tenemos todos cuando somos niños. Y creo que la educación científica debe ir por ahí, cómo no apagar el motor y la curiosidad y canalizarlo con todas las herramientas nuevas que se tienen ahora de internet, etcétera, pero que sean complementos en la búsqueda y no sustitutos de esa búsqueda curiosa, digamos. Vamos a ir cerrando. Quiero pedirles primero comentar lo que mandó Estela hace un rato, destacando dos fortalezas de Uruguay, que son la Universidad del Interior, los científicos descentralizados de Montevideo, ¿cierto? Y la posibilidad de los canales de comunicación para contar lo que se hace. 30 segundos para, en este orden, Valeria, Mariana y Ernesto, para ir cerrando, y después le voy a pedir a Mireia aquí, como anfitriona y dueña de casa, que nos haga los honores de la despedida. Muy brevemente, 30 segundos cada uno. Valeria. Sí, yo lo que quería decir es este tema de que, por lo menos en este espacio de periodismo científico, de periodismo por el derecho a la ciencia, está establecido como una de las reglas, una de las pautas de trabajo que tenemos que incluir a las ciencias sociales, incluso en su interrelación con las otras ciencias. Entonces, que es importante a la hora de decidir los temas, las noticias que se van a contar, también incluimos a los investigadores y las investigadoras en ciencias sociales, como una postura, como una perspectiva ya fija dentro del espacio. Y también el tema de la diversidad, porque por lo menos a nivel individual, yo vengo siguiendo el tema de la situación de las mujeres en las ciencias, pero una cosa es que uno, una inquietud personal, lo siga, pero en este caso, en el espacio bio, también lo hemos decidido, lo hemos establecido que las fuentes de las notas, de las noticias, tienen que ser diversas. No solo tiene que hablar un científico, sino también buscar mujeres que trabajan en las ciencias. Y además también lo que le hemos agregado, una perspectiva también que tiene que ver, de hecho la primera publicación de Bio en papel fue una entrevista a la primera investigadora trans del CONICET de Argentina, y con quien después también hicimos una entrevista en vivo, porque también queremos visibilizar la diversidad sexual en las ciencias, que todavía eso no está muy visibilizado y no se habla. Así que bueno, Bárbaro, vale. Muchas gracias, Vale. Mariana, tus 30 segundos de cierre. Bueno, no, yo creo que la pandemia nos ha demostrado, y lo han traído varios de ustedes a la mesa, la necesidad de la interdependencia y de la codependencia, y tenemos que ser como muy responsables en eso. Ninguna decisión personal es realmente personal, sino que afecta la vida de las y los otros. Entonces, con respecto a lo que tiene que ver con ciencia, a mí me parece sumamente importante, y ya lo he hablado contigo y con Miguel y con algunas personas vinculadas también a mi pasaje por Uruguay, encontrar espacios de conversación, de discusión, de encuentro para poder tener miradas más integrales y para poder estar también marcando cuándo nos estamos saliendo del horizonte que nos hemos trazado como país o como región, en esto de, bueno, estamos avanzando en lo que tiene que ver con la comunicación o con la divulgación científica, pero en este avance no puede quedar atrás algunas miradas, algunos enfoques, y como decía Valeria, tampoco podemos ser dicotómicos y pasarnos en este breve paso de dejar de ser androcéntricos a ser hombre-mujer, ¿no? Entonces creo que la diversidad de las miradas nos va a ayudar de alguna forma a construir un relato, un discurso y un horizonte común,
y es lo que estamos necesitando, poder sentarnos hoy a hablar desde distintos enfoques, desde distintas áreas de conocimiento, y el poder tener un intercambio, porque a veces la especificidad lo que hace es que trabajemos estancos y que perdamos la posibilidad de fortalecernos desde el intercambio. Eso. Bárbaro. Mariana, muchas gracias. Ernesto, tu cierre. Gracias. Solo para agregar en el tema de educación, la idea de enseñanza por la indagación, ¿no? De que, tomando lo que decía Miguel también, la pregunta es que los docentes hagan preguntas y no den respuestas. Esto ayuda mucho a construir esa ciencia, esa conciencia de ciencia, y a la vez ese espíritu crítico, que es lo que buscamos realmente en los alumnos a través de la ciencia. Así que quería agregar solamente eso y agradecer mucho por esta mesa, que fue muy interesante. Gracias. Gracias, Ernesto. Simplemente te pedía, Mireia, el cierre, porque son los 75 años de ONU, y gracias a esta casa estamos aquí, así que simplemente el broche de cierre. Sí, no sé cuán representativo será de la riqueza, pero yo siento que Uruguay está hoy inmerso en una reflexión sobre el activo reputacional que ha logrado en el manejo de esta pandemia. De eso tiene que ver con cómo se atrae inversión al país en función de la solidez institucional. Bueno, ¿por qué no nos sumamos también a ese esfuerzo que creo está muy anclado en el gobierno y es parte del mensaje exterior que se va a ir utilizando para que la reputación también sirva para atraer la inversión en ciencia, la comunicación en ciencia, o sea, tener también ese diálogo con los que están pensando en medio plazo, cómo le damos rédito a este proceso que tiene aristas interesantes y pone al país en la mira. Entonces, también utilizar este caballito de Troya que creo se está armando para otros temas y poner los aspectos de ciencia allí. Un caballo de Troya virtuoso. Mireia, muchas gracias. Gracias a todos. Estamos un poquito pasados de tiempo. Va a quedar el video subido en YouTube a la brevedad, en el canal de ONU Uruguay. Gracias por su participación, las preguntas y bueno, nos veremos. Gracias. Bueno, muchas gracias.